Seguimos en un día más weekend y además hoy tenemos a un hombre que yo estaba deseando entrevistar, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre uno de los personajes más conocidos de España y más míticos, Encarna Sánchez. Juan Luis Galeacho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por haber venido aquí a hablar de tu libro. Bueno, es el libro de Pedro Pérez, que fue el productor de Encarna durante 20 años, y el mío, que estuve junto a Encarna Sánchez 5 años como jefe de investigación. Y creo que este libro que tenemos aquí, Encarna en carne viva, y que habéis puesto de fondo, pues refleja un poco lo que es la historia de España, refleja un poco lo que es la historia de la radio y también quién es Encarna Sánchez, porque hasta el día de hoy no se había contado quién es de verdad este personaje, ¿no? Cuéntanos cómo fue trabajar 5 años con ella. Bueno, Encarna, y se cuenta aquí en Encarna en carne viva, yo creo, y te soy sincero, era pura emoción. Yo cuando, por ejemplo, entraba en el estudio con Encarna, no sabía por dónde podía salir, ¿no? Tenía que estar muy preparado. Recuerdo que a veces, por ejemplo, a veteranos periodistas y reconocidos como Jaime Peñafiel, les hacía sudar dentro del estudio porque no sabías por dónde te podía venir el aire, ¿no? Entonces, porque era pura emoción. Yo creo que Encarna, cuando entraba en el micrófono, se desnudaba por completo ante sus oyentes, ¿no? Yo creo que es curioso, porque siempre decía que había 2 personas en España que se desnudaban ante sus oyentes, que eran ella y José María García. El resto eran muy buenos directores de orquesta, decía, por ejemplo, Gabilondo, Luis del Olmo, que los consideraba como grandes directores de orquesta, pero desnudarse de verdad como eran ellos, dice que solo era ella y García. ¿Por qué ahora habéis querido sacar este libro y no antes? Bueno, en el fondo el libro sale porque Pedro Pérez, que era su productor de toda la vida, se jubila de la cadena COPE, donde ha trabajado 40 años, 20 junto a Encarna, y bueno, y me dijo la posibilidad de una vez por todas poner negro sobre blanco en todo lo que se había dicho de Encarna Sánchez, ¿no? Ese silencio que él llevaba dentro y que no salía, porque Pedro siempre fue muy fiel a Encarna y no quería salir a los dimes y diretes, que han sido lo que ha movido siempre la vida de Encarna. Y entonces, bueno, pues decidimos que era el momento. Aportó todos los documentos que tenía, como veis en el libro, que son de 500 y pico páginas, hay cerca de 40 fotografías inéditas de Encarna Sánchez que tenía Pedro. Yo creo que son documentos inéditos, y sobre todo lo que me contaba, por ejemplo, la editora del libro, de la Esfera de los Libros, Imelda Navajo, es que el libro es trepidante, es una historia que supera a la ficción. O sea, por mucho que tú quieras hacer una ficción, la vida real de Encarna supera a la ficción, ¿no? Y es un scoop página tras página, ¿no? O sea, no te permite parar, o sea, el libro te permite seguir, quieres saber más. A mí, por ejemplo, cuando lo escribía me ha ocurrido una cosa que nunca me había ocurrido, y mira que ya llevo libros escritos, y es que cuando paraba, por ejemplo, a comer con Pedro Pérez y era un descanso, tenía ganas de volver a subirme a escribir, ¿no? Porque el personaje me apasionaba tanto cuando escribía que me tenía ganas de seguir y de conocer más, ¿no? Y es un poco lo que se ha transmitido en este libro, ¿no? Un poco, de una vez por todas, saber quién era Encarna, saber que fue una niña proscrita desde su nacimiento, de padre fusilado con 3 añitos en las tapias del cementerio de Almería por ser republicano, por ser fiel a la República, una niña que vivía con una familia súper humilde. Su padre, como digo, era carabinero. Bueno, pues al morir la madre la tiene que meter en un orfanato en Almería. En ese orfanato Encarna sufre abusos, malos tratos, que yo creo que marcan de por sí ya la vida y el personaje de Encarna Sánchez, porque al final juzgamos sin saber quiénes somos, y yo creo que a Encarna se le ha juzgado sin saber quién era Encarna, ¿no? Y a lo mejor, si sabemos la vida de Encarna, que es lo que cuenta este libro, juzgaremos con criterio. Hasta ahora solamente se ha juzgado a Encarna por tramos muy concretos de su vida y a través de juicios sesgados, ¿no? Entonces, esto que te cuento, por ejemplo, de haber pasado esos abusos, esos malos tratos en el orfanato El Canario de Almería, pues marcaron al personaje. Posteriormente, la madre la tiene que sacar del orfanato y se va a un barrio muy pobrecito de Almería, donde no había ni gas, ni luz, ni agua, y que eso también le marca ese compromiso, el compromiso social que tuvo con sus oyentes, ese Encarna de noche, ese directamente Encarna, ese compromiso social, quizá viene marcada precisamente por esa niñez, esa infancia con tantas carencias, ¿no? Y luego creo que el personaje de Encarna es un personaje que ahora que hoy hablamos tanto del feminismo, es un personaje que fue la primera o una de las primeras luchadoras por la mujer en España, sobre todo en los medios de comunicación, en un tiempo donde
las locutoras de radio eran simplemente comparsas de Bobby de Glané, de José Luis Péquer, de los grandes de la radio, ¿no? Y entonces se limitaban a sacar las bolitas, a ser meras comparsas, ¿no? Y llegó Encarna y dijo, hasta aquí hemos llegado, yo voy a ser una locutora como eres tú, Bobby de Glané. Y se enfrenta a Bobby de Glané. Bueno, pues en esa lucha yo creo que fue una lucha que toda su vida le marcó, ¿no? Era una mujer con una gran personalidad, con demasiada energía en ocasiones, bueno, pero era Encarna, ¿no? Y lo que siempre te he dicho desde el inicio es que yo creo que le podían las emociones, que fue una persona que siempre su vida estuvo detrás y tenía que defenderse, ante todo en un mundo de hombres, fundamentalmente, como eran entonces los medios de comunicación, en una madrugada donde ella rompe y donde es una madrugada cogida absolutamente por hombres, camioneros, serenos, claro, porteros, todo era hombres y llega una mujer y rompe la noche, ¿no? Y se convierte en la gran madrina de toda esta gente, ¿no? Entonces, ¿Y por qué sigue fascinando a día de hoy Encarna Sánchez, casi 30 años después de su muerte? Primeramente porque no se ha contado la verdad de Encarna Sánchez y después por esos componentes que también gustan tanto en España, ¿no? Que son esos componentes rosa, ¿no? Es verdad que la vida sentimental, íntima de Encarna Sánchez es secreta, pero va asociada a nombres muy concretos, ¿no? Que sí atraen a la mayoría del gran público, como puede ser Mila Jiménez, como puede ser Isabel Pantoja, como puede ser el nombre de María del Monte. Bueno, y si nos retrotraemos a esa etapa que tuvo en América, esa etapa donde... de la que se sabe muy poco, ¿verdad? Claro, es una etapa donde ella tiene que salir de España porque la invita a salir Carmen Polo de Franco, es decir, la mujer del entonces caudillo, del generalísimo Franco, la invita a salir de España porque era peligro para el régimen, porque ella dominaba lo que eran los sindicatos verticales, los que te he mencionado. El régimen no podía consentir que Encarna te pudiera paralizar una manifestación en la Gran Vía, como lo hizo, o activarla, etcétera. Entonces el joven ministro Solís, que era entonces el ministro secretario del movimiento, dijo, no, Encarnita hay que sacarla de España. Y entonces la inventan, o por decirlo así, un desfalco en una rifa benéfica de esas que hacía tanto la radio, precisamente en el hogar de Honorione, donde Iñaki Urdangarín acaba de cumplir el 3er grado de su condena penitenciaria. Estoy hablando del cuñado todavía del rey Felipe VI. Bueno, y la invitan a salir y se tiene que ir a México, a un país más machista aún, y donde rompe y donde consigue triunfar en Televisa. Pero claro, ahí también la echan, ¿no? Y ahí tiene también sus amores, verdaderamente con cantantes conocidas, Verónica Castro, etcétera, etcétera, nombres muy importantes femeninos del panorama, y eso le hace también salir de México, porque la echan de México. Se tiene que ir a la República Dominicana, donde también la echan, se tiene que ir a Puerto Rico, tiene que llegar a Estados Unidos, donde entonces no tenía nada, y se casa pero se casa precisamente por el hecho de que necesitaba sobrevivir porque no podía volver a España. ¿Y cuál es el secreto de su éxito? El secreto de su éxito es la transmisión, es el don de comunicar. Tú y yo podemos tener el don de comunicar, pero a lo mejor no tenemos el don de la música. No tenemos ni idea de cantar, a lo mejor. Tú a lo mejor sí, yo no. Pero a lo mejor sí comunicamos, ¿no? Entonces Encarna tenía ese don. Me lo preguntaban, ¿eso se hace, se nace? Se nace y luego posteriormente se va haciendo. Yo que soy profesor en la universidad, bueno, yo intento formar a los chicos para que tengan, pero claro, ese don de comunicar, de transmitir, de que la gente te crea, ¿no? Porque el éxito de Encarna Sánchez era lo que ella decía, palabra de Encarna. Entonces tú te lo creías o no, y el gran público se lo creía, tanto que fueron más de 1 millón de oyentes los que llegó a tener. Estamos hablando de que Encarna Sánchez, esta mujer que estamos viendo aquí, es la comunicadora más influyente, mejor remunerada del siglo XX. No ha habido ninguna que la haya... Y a día de hoy nadie. Nadie la ha superado. Nadie ha seguido. Hablaba el otro día con grandes profesionales de la radio, y es que lo que hacía Encarna es muy complicado, o sea, hoy en día nadie se quiere meter en líos, nadie quiere tener problemas y todo cede, porque Encarna, fíjate, te voy a contar una anécdota que ocurrió conmigo en una de las investigaciones, porque yo me dedicaba a la investigación, y una de las investigaciones más duras que hicimos eran los fondos reservados del Estado español, las cloacas del Estado, ¿no? Las cloacas del Estado que manejaba entonces el secretario de Estado del gobierno socialista, Rafael Vera. Bueno, pues es una información que no quería dar nadie, ¿no? Incluso bajó el director general de la COPE, entonces, y le dijo, Encarna, hombre, esto no hay que hacerlo y tal. Y le dijo, ¿me estás censurando a mí un programa? Y me dice, Galiacho, ¿tiene los documentos? Digo, aquí están, Encarna, al estudio.
Y lo comentaba el otro día, imagínense ustedes que baja Paolo Basile, por citar uno, de Telecinco y le dice a Jorge Javier que no vas a hacer el programa, a ver si Jorge Javier tiene las narices, como tuvo Encarna, de decirle, ahí te queda Basile, que yo me pongo a hacer Sálvame. Pues eso era Encarna, o sea, claro, lo que decía era puro temperamento, ¿verdad? También. Era Encarna, pero temperamento con ovarios, permíteme la expresión, aunque sea una tarde, ¿no? Temperamento con ovarios, o sea, es que ella era una mujer que ante la corrupción la amistad quedaba al margen. O sea, ella podía ser muy amiga, por ejemplo, del que fue presidente del Madrid, Ramón Mendoza, pero si consideraba que había corrupción dentro del palco del Estadio Bernabéu, ahí íbamos nosotros y lo sacábamos, ¿no? Era el compromiso, yo creo que ese compromiso que adquirió con esas penurias en ese barrio humilde de Almería y que eso forjó la personalidad de Encarna. Hoy en día Encarna podría desarrollar su carrera como la desarrolló, con las limitaciones que hoy en día tenemos y que nos pone la dictadura de lo políticamente correcto. ¿Ella podría hoy en día ser libre en el micrófono de la radio? Menuda pregunta. Yo en el libro sí que me hago también esa pregunta que tú dices. Nosotros cuando muere Encarna por ese cáncer, que es de verdaderamente su gran enemigo en la vida, que ella nunca quiso morir, luchó hasta el último momento, lo contamos, no me quiero morir, no me quiero morir, es como abre el libro, ¿no? Brutal. Y el cohete lo teníamos lanzado, era un misil más peligroso incluso ya que los satélites que están cayendo en Ucrania, ¿no? De Rusia, por ejemplo. Pero yo me pregunto hasta dónde nos hubieran dejado llegar, qué seríamos, pero evidentemente la respuesta es que hubiera sido diferente todo, total, de verdad que no hubiera sido igual estando Encarna en un micrófono. Pues sí, nos quedamos con eso, seguiremos leyendo el libro para... Es muy interesante, de verdad, y lo recomiendo porque es un libro que incluso, ya te doy la noticia, es muy posible que se haga una serie de ficción sobre bueno, Encarna primicia, Sánchez. Una serie de ficción de Encarna. Estamos en ello, a ver claro. si ya tenemos varias productoras que quieren que saquemos ya esto en ficción, porque el personaje es que es un personaje súper atrayente. Y a pesar de que, como has dicho tú, son 500 y pico páginas, pero yo creo de verdad que merece la pena, que se lee muy bien, que es divertido y aparte conoces a Encarna y conoces la historia de España. Pues muchas gracias, Juan Luis Galeacho. Nos veremos pronto.